Así que es interesante que el título nos da luz a esta nueva serie que vamos a iniciar acerca de este tema. La dádiva de Cristo o el Cristo de la dádiva. ¿Qué es una dádiva? ¿Qué significa dádiva? Regalo, ¿cierto? Obsequio. A través de Lucas 17, que lo acabamos de leer, podemos entender que 9 de ellos fueron, ¿por qué? Por la dádiva de Cristo, pero solamente uno se quedó con el Cristo de la dádiva. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya sabe para dónde vamos? Sí logra entender un poco lo que el Señor nos quiere mostrar en este día, pero estudiaremos a través del libro de Juan los 7 milagros que hay en el libro de Juan. ¿Usted sabía que en el libro de Juan solamente hay 7 milagros? Bueno, al menos usted se puede ir hoy de aquí y aprendió algo nuevo de la Biblia. ¿Cuántos milagros hay en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan? 7. No se puede ir sin ese dato importante. La pregunta es, ¿cuáles son los 7 milagros? En el Evangelio de Juan encontramos 7 milagros. El primer milagro lo encontramos en Juan capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino. El segundo milagro lo encontramos en Juan capítulo 4. Jesús sana al hijo de un noble. Juan capítulo 5. Jesús sana a un cojo. Juan capítulo 6. Los panes y los peces. Jesús alimenta a 5,000. En el mismo capítulo 6 de Juan, Jesús anda sobre el mar. El próximo milagro lo encontramos en Juan capítulo 9. Jesús sana a un ciego. ¿Ya se los aprendió? Bueno, no se aprendan los capítulos, pero al menos apréndase los milagros. Y el último milagro, la cereza en el pastel. Juan capítulo 11. Jesús resucita a Lázaro. Ahí tienes. No busque más, porque usted no va a encontrar más milagros en Juan. Solamente hay 7 milagros. Y vamos a estudiarlos uno a uno. ¿Qué significan? ¿Por qué Jesús sanó? No es lo que yo diga, no es lo que yo opine, no es lo que yo piense, es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Será que podemos esperar milagros hoy o no? ¿Será que Dios puede sanar todavía de manera tan sobrenatural que ni el entendimiento pueda comprenderlo? Pero empecemos entendiendo que este leproso que fue sanado se devolvió, vio su sanidad y fue y adoró al autor de esa sanidad. Los otros 9, ¿qué hicieron? ¿Desconocieron que Jesús los había sanado? No creo, ellos pidieron que los sanara. Así que entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entonces? La dádiva de Cristo o el Cristo de la dádiva. En uno de esos dos, el cristiano debe pararse. O usted está parado en la dádiva de Cristo y viene a la iglesia solamente por conseguir trabajo, porque le está yendo mal, porque su vida esto y lo otro, y viene a buscar algo de Dios para luego, ¿qué? Irse. O está parado sobre el Cristo de la dádiva. No importa si hay dádiva o no la hay, Él es el Señor. Los cristianos se dividen en dos: los que están parados sobre la dádiva de Cristo o los que están parados sobre el Cristo de la dádiva. Bueno, estos 10 hombres resolvieron el problema. Uno de ellos estaba parado ¿dónde? Cristo de la dádiva. Los otros 9 solamente en la dádiva. Iban era por eso. Se quedaron fue con eso. Les importaba solamente eso. Y nuestras oraciones identifican precisamente esa línea. Cuando usted ora, ¿cómo ora? Señor, dame. Señor, necesito. Señor, ayúdame. Señor, necesito, por favor, un mejor sueldo, un mejor salario, un mejor carro, una mejor casa. Dame. Ok, su vida espiritual está parada sobre la dádiva de Cristo y muy lejos está del Cristo la dádiva. Que debe haber oración de petición. ¿Estamos diciendo que no debemos pedir? No, es más, Jesús mismo en Santiago dice: ustedes no reciben lo que deben recibir porque piden mal. ¿Porque piden para qué? A sus deleites. Por eso Dios no responde, porque están parados sobre la dádiva de Cristo. Pobrecito yo, qué pesar de mi vida, mire esto, cómo es que me va, Señor, ayúdame. Muy bien, vamos a ver la introducción. Interesante, cuando usted tiene la oportunidad de salir a una carretera, de irse en un carro, sea en un bus, etcétera, etcétera. Usted va en una carretera y resulta que usted dice: esposa, mi amor, tengo ganas de ir al baño. ¿Usted qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que usted busca? Usted busca letreros que digan restaurante, que digan algo que le indique que usted ya está cerca de ¿qué? De un baño. ¿Estamos entendiendo? Pero lo más lejos que he ido es ahí al eje cafetero. Esa carretera está llena de letreros, está muy bien señalizada. Y entonces le avisan a uno cuántos kilómetros faltan para ¿qué? Para llegar a un lugar. Entonces, 1000 kilómetros, luego 500, luego y tú vas entendiendo que cada letrero te va anunciando, vas a llegar al lugar que tú quieres llegar. ¿Estamos entendiendo los letreros en la carretera, hermanos? Los carteles que hay. Ok, Juan tomó esa misma pedagogía para escribir el libro y dejó esos 7 letreros. Pero venga
Venga, le digo algo, son solamente señales, no son un fin en sí mismas. Cuando usted llega a un letrero que le indica que hay un restaurante o que hay una gasolinería más adelante, ¿usted se queda allí? ¿O simplemente es una qué? Una señal. Entonces, las señales y los letreros no son un fin en sí mismos, se convierten ¿en qué? En medios. Son medios para lograr algo, son medios para alcanzar algo, son medios que me indican algo, no son un fin en sí mismos. Algo tienen, un significado, algo me muestran, algo me están diciendo. Esos son los letreros y esas son las señales. El Evangelio de Juan está escrito con este mismo sentido. Miren lo que dice Juan capítulo 21, versículo 25. Dice, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo. ¿No que dijo? Que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Que si el Espíritu Santo escogió esos 7 milagros y esas 7 señales, es porque algo nos quiere decir. Amén. Algo nos quiere decir. ¿Por qué no hubo 8? ¿Por qué no hubo 9? 15 milagros en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque solo 7. Es más, Juan mismo dice que Jesús hizo ¿qué? Muchísimas cosas, muchísimas señales. Pero las que han sido escritas por voluntad de Dios. Y miren lo que dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, ojo, ¿qué dice? Versículo 31. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es poderoso. ¿Dice allí? Que Jesús es sobrenatural. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice la Biblia? Recuerden que no importa lo que yo diga, no importa lo que el hombre diga, que lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Señor, Mesías, mediador, Salvador, que Él es el Hijo de Dios, es decir, coigual a Dios, es Dios. Y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida eterna. No hay otro propósito, no hay otra razón. Otra razón fuera de la palabra de Dios no es de Dios. Muy bien, Juan capítulo 21, versículo 25 y Juan capítulo 20 del 30 al 31 nos da entonces la explicación de las señales. Señales en griego viene de una palabra que es semeion. Semeion. Esa es la palabra que es utilizada por Juan cuando habla de ¿qué? Señales. Y el libro de Juan está lleno de esa palabra, de semeion, señales. Y miren lo que significa en español o el significado de la palabra semeion. Un milagro ¿con qué? Con un mensaje. No se le olvide eso. Un milagro con un mensaje. O un milagro con un propósito y significado. Es decir, que para Dios los milagros no son un fin en sí mismos. Dios no te sana porque simplemente le provocó sanarte. Él sana porque tiene un ¿qué? Un propósito con eso. Y si Dios quiere no te sana. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con eso. Pero hoy en día muchos han convertido esto en un negocio. Y muchos hoy en día inclusive se han convertido en los dueños de la soberanía de Dios, ¿no? Viernes 7 de la noche, milagros. Ojo, y Dios tiene que sanar a las 7 de la noche, ¿no? Porque lo colocaste en el horario. Y de 7 a 9 tiene que sanar. Y si no sana, pues nos inventamos el milagro. Oiga, y se lo inventan. Así es, hermano. Qué pena decirlo de esta manera, qué vergüenza, pero así es. Entonces miren, hermanos, un milagro con un mensaje, un milagro con un ¿qué? Significado. Por lo tanto, en la Biblia encontramos la palabra señales, y señales tiene que ver con un propósito. Dios tuvo un propósito. Hay algo en cada uno de estos milagros. Juan capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino. ¿Para qué? ¿Para descrestarnos? Para decir, ¡wow! Increíble. Jesús sana al hijo de un noble. ¿Para qué? ¿Por qué? Jesús sana a un cojo. Jesús alimenta a 5,000. Estos milagros apuntan claramente a la maravillosa verdad de que Jesús es la respuesta de Dios a sus necesidades más íntimas. ¿A dónde apuntan estas señales? A que Jesús es la respuesta de Dios. ¿A qué? A nuestras necesidades más íntimas. No nuestras necesidades económicas, no nuestras necesidades físicas, sino nuestras necesidades más íntimas. Vamos a aprender qué significa la dádiva de Cristo o el Cristo de la dádiva. Este estudio afirmará tu fe en lo sobrenatural. No estamos en contra de lo sobrenatural y los milagros. ¿Estamos diciendo aquí que los milagros no existen? ¿Estamos diciendo aquí que tú no debes orar por un milagro? Perdón, ¿estamos diciendo eso? No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Dios no puede responder a la oración de fe que alguien haga para que pase algo sobrenatural. No, no estamos diciendo.
porque Dios lo hizo, lo hace y lo volverá a hacer. Ese es Dios. Así que será un tiempo donde afirmaremos lo sobrenatural. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay iglesias, o que se llaman iglesias, donde este es el pan diario, donde todo gira alrededor de los milagros, no de Jesús, sino del milagro. Y la gente va en busca de ¿qué? El milagro. A usted le pregunta, le va a decir, no, yo vengo por Jesús, yo vengo por Jesús. No, vas por el milagro. Recuerden que la Biblia dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede entender? ¿Por qué lo decimos? Porque a nosotros, los que tenemos una línea seria de la palabra de Dios y de estudio de la palabra, como no alborotamos esto, ni utilizamos los cultos para generar una cantidad de cosas que tienen que ver con milagros, entonces nos dicen que no, que nosotros estamos muertos, que no está el Espíritu. Bueno, yo creo que tendríamos que ir a la palabra. ¿Qué es más importante? ¿Armar el show de milagros para llenarnos y definitivamente tener que buscar una casa de 2 pisos o 3? ¿O simplemente estudiar la palabra? ¿Y qué nos dice ella? Así que necesitamos ir más allá de los milagros para llegar a Jesús. ¿Qué hizo este hombre que fue sanado de lepra? ¿Se quedó con el milagro? Se quedaron allí. ¿Sí ve lo peligroso que es levantar una iglesia sobre el fundamento de los milagros y no sobre el fundamento de la palabra? Miren lo peligroso que es. Porque cuando levantas sobre el fundamento de los milagros, entonces los 9 ¿qué hacen? No miran a Jesús, no ven a Jesús, no logran entender el significado de la salvación en Cristo. Se quedan con el milagro porque eso fue lo que querían y en última lo tuvieron. Así que cuando alguien ya tiene lo que quiere, simplemente se va. Necesitamos ir más allá de los milagros. Seguramente Dios no ha hecho lo que Él te ha prometido en tu vida. Seguramente Dios no ha hecho lo sobrenatural en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque seguramente cuando lo haga perderás la mirada de Él. Pero qué interesante que Dios te haya traído hoy a escuchar su palabra. Seguramente porque espera que tú crezcas, que tú madures, y cuando llegue el milagro no te quedes viéndote a ti mismo, sino que veas a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos ir más allá de los milagros. Debemos llegar ¿hasta dónde? Hasta Jesús. Seguramente me voy a adelantar un poquito, pero en Gálatas, Pablo, de manera sublime e inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Gálatas que ha orado para que Dios le sane sus ojos. ¿Usted sabía que Pablo tenía una enfermedad en sus ojos? Y en Gálatas él dice que ha orado a Dios para que le sane. ¿Y sabe qué le ha respondido Dios a Pablo? ¡Pablo! Bástate mi gracia. Dios no quiso sanar a Pablo. Y no sé si alcancemos a llegar, pero vamos a entender por qué Dios no quiso sanar a Pablo. Porque no es cuando yo le diga a Dios, sánalo, sánalo, no, sánalo, ya, ahora. O sea que usted es el que tiene el poder para darle la orden a Dios de que haga algo. Por esto estos se creen allá, ¿sí? Intocables, nadie se les puede acercar. La unción no quiso sanar. No lo sanó. Solamente le dijo, bástate, que mi salvación y mi gracia y lo que yo hice en la cruz con mi hijo te sea suficiente. Ya. Increíble. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces en nuestra vida? ¿Que busquemos milagros o que busquemos a Jesús? Si el milagro viene, amén. Si Dios sana, amén. Si Dios da prosperidad, amén. Pero si no la da, amén. Y si Dios no sana, amén. Ojalá enseñaran eso allá afuera los que andan con tanta gente. Y les aseguro que la mitad de esa gente se va. ¿Cómo se va? Entonces las ofrendas se caen. Y como las ofrendas se caen, toca errar. Acaba el negocio. Por eso no importa cuánto nos demoremos creciendo, no importa si nuestras cifras anuales de crecimiento solamente son el 10%, no importa, pero los que están aquí en esta iglesia están buscando a Cristo con dádiva o sin dádiva. Solo su palabra, nada más. Si eso no te basta, entonces busque una iglesia donde le den todo eso. Porque nadie es dueño de nadie. Recuerden que el dueño de las ovejas, ¿quién es? Es el Señor. Él es el dueño de las ovejas. Así que existe un largo desfile de milagros en la vida de Jesús, pero estos son precedidos por un maravilloso rey. Es decir, aquí no importan los milagros. Aquí no debemos darle un lugar más alto a los milagros de lo que debería ser. Aquí lo que tenemos que exaltar es al Cristo del milagro, al Cristo que hace el milagro. Ese es el que debemos exaltar. A ese es al que debemos mirar. ¿Es usted un milagro de Cristo? Es interesante la pregunta. ¿Es usted un milagro de Cristo? A ver, ¿por qué hago esta pregunta? Esta pregunta la hago porque a veces solamente creemos que lo sobrenatural es que alguien flote, que lo sobrenatural es algo que se salga de nuestra razón, y no nos damos cuenta que a veces pueden estar pasando milagros en nuestra vida y a veces creemos que simplemente son fruto de causa y efecto, fruto de la suerte. Es que mi perfil profesional, ¿cómo no me van a dar ese trabajo a mí? Pues yo no sé, pero hay gente con un perfil más grande que el suyo y lleva 1 año, 2 años, 3 años en trabajo. Entonces, ¿es usted un milagro de Cristo? Este leproso, el verdadero milagro no fue que fuera sanado de la lepra.
El verdadero milagro no fue la lepra. Ese no fue el verdadero milagro. Eso solamente fue una señal. Ese no fue el verdadero milagro. ¿Qué es lo que usted ve con sus ojos físicos? ¡Ah! Lo sanó de la lepra. ¡Wow! ¡Quedó limpio! ¡Qué sobrenatural! Ese no fue el verdadero milagro. ¿Sabe dónde ocurrió el milagro? En el último versículo de Juan 17. Ese sí fue el milagro. Y fue cuando Jesús le dice a este hombre: tu fe te ha salvado. Fuiste más allá del milagro. No te quedaste contemplándote, sino que fuiste más allá del milagro y llegó a Jesús y tu fe te ha. Ese fue el verdadero milagro. La palabra de Dios dice en Ezequiel y en Jeremías: en el nuevo pacto, nuestro corazón de piedra se convertirá en un corazón ¿de qué? De carne. Yo no sé ¿quiénes de aquí han ido a Río? Yo creo que todos hemos ido a Río. ¿Quiénes de ustedes han jugado con piedras a pitos? Todos lo hemos hecho. ¿Qué tal que usted con una piedra y ¡pum! Se le convirtió en una piedra de carne, un pedazo de punta de anca? Dígame si eso no es algo sobrenatural. Hermanos, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Al menos conmigo lo hizo. Convirtió un corazón de piedra. Romanos capítulo 2 y 3 dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni tan solo uno. La Biblia dice que nuestro corazón es malo, perverso. Juan capítulo 2, Jesús dice que no se fiaba de ninguno porque él conocía lo que había en el corazón. Marcos capítulo 7, Jesús dice: porque de dentro del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, etcétera, etcétera. Un corazón de piedra. ¿Y qué hace Dios? Lo convierte en un corazón de carne. Díganme si eso no es sobrenatural. Y sin embargo, muchos van a la iglesia a pedir más, necesitan más necesitan. Prospérame, Señor. Ya no que no sea 1 millón, que sean 3 millones, 5 millones, 6 millones. Solamente cosas que producen en el corazón ambición. Porque en Timoteo, ¿qué dice? Perdónenme que haga el paréntesis, pero en Timoteo dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero estos genios dicen que no, todos tienen que ser prosperados, todos tienen que ser ricos, todos tienen que tener plata. Como si ese fuera el milagro. Entonces, hermanos amados, yo no sé si usted en algún momento de su vida había reflexionado sobre esto. ¿Es usted un milagro? Usted se levanta todos los días diciendo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si mi corazón inclusive es hasta más perverso que otros. ¿Es usted un milagro de Cristo? Es una pregunta bien interesante. Créanme que el mayor milagro que ha hecho Dios en nuestra vida, es más, usted es un milagro. Porque lo que antes no podía ver, ¿ahora qué? Lo está viendo. Lo que otros no pueden ver, y usted le coloca videos y les muestra a otro y les manda canciones y esta palabra, y no logran ver a Cristo. ¿Quién hizo eso? ¿Usted? No, es que mi fe es más grande que la suya. Yo sí puedo ver a Cristo. Usted no. Un impío, un incircunciso, no quiere seguir a Cristo. En cambio yo sí. Usted vio a Cristo porque a Él le plació quitarte la venda de los ojos para que tú le vieras. Simple. Entre usted y una persona allá afuera, ¿usted cree que es peor que usted? No hay ninguna diferencia. Para Dios no hay ninguna diferencia. La única diferencia fue el milagro que hizo Dios en usted. Pero muchos cristianos se levantan y su trabajo es un asco, cuando no se dan cuenta que el verdadero propósito de Dios no es tu comodidad, no es darte lo mejor. Ya Él te dio lo mejor. Si hoy mueres, tienes vida eterna. Ese es el mayor milagro.